Bueno, hola. Este es un pequeño videíto que acompaña a la clase de teoría de la resistencia, porque en todo lo que ustedes vienen trabajando en esta clase, hay dos conceptos muy importantes que nos permiten entender por qué las teorías de la resistencia, que son de los años 80, tienen un acercamiento más dialéctico, más cotidiano y más dialéctico a la problemática de, de la dominación, de la reproducción y, por supuesto, de la resistencia. Bueno, las teorías de la resistencia apelan a dos conceptos, a dos concepciones que son muy importantes, que son la concepción de Estado y el concepto de hegemonía de Gramsci. Y yo lo que voy a hacer en este ratito chiquito es contar un poquito y muy resumidamente de qué se trata esto. Gramsci, Antonio Gramsci, es un político y un teórico italiano que nació en 1891, vivió hasta 1937, fue un activista político muy importante, fue el fundador incluso del Partido Comunista Italiano, creó con su práctica, digamos, consejos de fábrica y una cantidad de organizaciones, periódicos, y bueno, y fue detenido en un momento muy particular, digamos, de constitución del fascismo italiano, estuvo muchos años preso, y la mayor parte de su producción teórica la hizo estando en la cárcel, incluso en algún momento parece media elíptica, porque, bueno, porque se trataba de que no se entendiera mucho sobre qué estaba escribiendo, y después fue publicada en unos libros que se llamaron Cuadernos de la Cárcel. Bueno, ¿qué dice Gramsci respecto de estos dos conceptos que a nosotros nos van a permitir entender mejor esto de la teoría de la resistencia? Bueno, primero, ¿cómo concibe al Estado? ¿No? Para él, el Estado, a diferencia de cómo se consideraba de manera más tradicional en el marxismo, que era como un instrumento al servicio de la clase dominante, para él no es eso. Tampoco, por supuesto, es, justamente porque era marxista, tampoco era para él un órgano para, digamos, para organizar la voluntad general, para resolver todo lo que tiene que ver con el bien común, tampoco, digamos, esa concepción liberal, digamos, del Estado. Para él el Estado es más bien un conjunto de relaciones sociales asimétricas, de relaciones a donde justamente lo que el Estado organiza son esas relaciones entre clases, por ejemplo, ¿no? Son actividades que tienen que ver con esta posibilidad de que una clase tenga, voy a ser tautológica, tenga hegemonía sobre otras clases sociales. Y para eso él concibe al Estado de una manera particular, digamos, como un Estado amplio, digamos. El Estado es la sociedad política, es decir, todas las funciones del aparato administrativo, coercitivo, de todo lo que tiene que ver con la fuerza, con las leyes, y por otro lado, también está constituido no solamente por esa sociedad política, sino también por la sociedad civil, o sea, por todas las instituciones públicas, privadas, que se manejan a través de significados, ¿no? A través de símbolos, de ideas, y que justamente esos símbolos y esas ideas tienen que ver con poder operar desde y para la ideología de la clase dominante. Entonces, en el Estado, que es ese conjunto de relaciones sociales, están todas las clases sociales, ¿sí? Para entender esto de una manera más gráfica, tendríamos que pensarlo algo así como, bueno, ¿qué significa pelear por el Estado? ¿Qué significa pelear en el Estado? Cómo muchas veces las clases sociales pelean por acceder al poder del Estado, pero al mismo tiempo también
pelean, entienden que el Estado es arena de conflicto, de lucha, ¿no? El Estado es también, y ellas están. Entonces, cuando pensamos un poquito en, por ejemplo, en Rockwell, y en cómo mira Rockwell este encuentro de digamos, de apropiación y de control que las clases subalternas tienen en relación con el Estado en la escuela, hay que entender precisamente una relación que no es simétrica, que es asimétrica con distintos niveles de poder, pero en donde están las clases subalternas encontrándose con algo que también les pertenece, ¿no? Dentro de la escuela. En ese complejo de actividades y de prácticas que el Estado desarrolla y que no son solamente las de la fuerza, que también son las simbólicas, las culturales, etc., es, digamos, la forma, decíamos, en que el Estado estaba al servicio de la ideología de la clase dominante o trataba de trabajar para que la ideología de la clase dominante tuviera, y voy a decirlo con énfasis, tuviera hegemonía. O sea, el Estado trabaja a través de estas instituciones tratando de generar una hegemonía de la clase que está en el poder, que es, en el capitalismo, suele ser la clase vinculada con el capital. Entonces, lo que hace en este trabajo, y acá pasamos del concepto de Estado al concepto de hegemonía, lo que hace en este trabajo el Estado es tratar de generar un consenso activo por parte de las clases dominadas respecto de esta dominación o respecto de el poder de la clase dominante. Y fíjense que yo dije un consenso activo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando hablamos de hegemonía, y esto Giroux lo explica, no estamos hablando de una dominación. ¿Sí? Cuando hablábamos de Estado decíamos que hay diferencia de poder, pero que las clases están en el poder juntas. No hay una clase que pueda ejercer una dominación sobre otra así gratuitamente, sin más y sencillamente. A esta clase hay que poder dominarla. Para dominarla no se la puede dominar solamente por la fuerza, y entonces está todo este trabajo que tiene que ver con ganar su consenso. Es decir, está en la escuela y está en general en el Estado. Entonces, este trabajo de ganar la hegemonía es un trabajo que una clase ejerce sobre otra, pero digo un trabajo y enfatizo un trabajo porque es un trabajo permanente, que tiene que apoyarse también en garantizar algunas de sus necesidades, en resolver algunas de sus cuestiones justamente para tener después el consenso por parte de esa otra clase. O sea, la hegemonía para la clase dominante es un trabajo permanente. Y la hegemonía misma es también un objeto de lucha justamente para mantenerse o para conquistarse. No hay una proyección de la ideología de la clase dominante así linealmente sobre las cabezas de los miembros de las clases subalternas o de las clases dominadas, sino que se trata de todo este trabajo. Que precisamente lo que hace Giroux es contar que además tiene dos direcciones, digamos. Una tiene que ver con ganar este consenso de las clases dominadas, pero al mismo tiempo hay un trabajo que hace hacia distintas fracciones o facciones de las propias clases dominantes. No todas tienen los mismos intereses, pero sí confluyen en el interés de la mantención del sistema. Entonces, en este sentido, alguna de las capas o de las facciones de la clase dominante tiene que ejercer un liderazgo ideológico o un liderazgo sobre las otras. Es muy interesante entender a la hegemonía como un proceso específico, como un fenómeno específico de construcción permanente que no es lo mismo, nunca es lo mismo, que la dominación, como acabamos de explicar, que tampoco es lo mismo que la cultura, porque aun cuando es un proceso que tiene que ver con lo simbólico, aunque también con lo material,
tiene mayor alcance que la cultura, justamente porque tiene que ver con la distribución del poder y con algo del orden de lo material también. Tampoco es lo mismo que la ideología de la clase dominante, o que la ideología, y también tiene mayor alcance que la ideología, porque no es un sistema de ideas, es algo que más bien está en el orden de lo vivido, ¿no? De cómo uno va percibiendo el mundo. Tampoco es lo mismo que la conciencia de clase, porque la conciencia eh, también está más articulada, digamos, que la hegemonía. La hegemonía es confusa, está más desarticulada. Y entonces, digamos, si pensamos todo esto y todo lo que decíamos antes, lo que hay que tener más o menos en claro es que de lo que se trata es que es un proceso permanente, un proceso que no es un sistema de ideas concreto, sino que es un conjunto de experiencias, de relaciones, de actividades cambiantes permanentemente que forman parte de negociaciones, ¿no? Porque para que vos confíes en mí, yo te doy algo, bueno, y así vamos construyendo esta hegemonía, y que no se trata de algo individual, la hegemonía no se trata de lo que piensa cada uno, ¿no? La hegemonía es un proceso social que tiene que renovarse y recrearse permanentemente porque justamente como hay otras clases sociales y hay una disputa de poder y hay un conflicto, esa otra clase que también está en el Estado o esas otras clases van limitando esa hegemonía, van disputando esa hegemonía, van resistiendo esa hegemonía permanentemente. Bueno, así como esto sucede en términos generales, también sucede en la escuela. Bueno, esperamos haber aportado a la comprensión de esta clase de teorías de la resistencia y nos vemos pronto.